Un lenguaje de programación, con su sintaxis formal y las reglas de demostración que define su semántica, es un sistema formal para el cual la ejecución del programa provee solamente un modelo. Por Edgar Thijstra. Yo soy Najat Manuel Cabrera González y hoy les vengo a presentar el tema la arquitectura de Harvard versus la arquitectura de von Neumann. Hay dos arquitecturas de computadora digital que describen la funcionalidad y la implementación de los sistemas de computadora. Una es la arquitectura de von Neumann, que fue diseñada por el renombrado físico y matemático John von Neumann a fines de la década de 1940. Y la otra es la arquitectura de Harvard, que se basó en la computadora original basada en el relés de Harvard Mark I, que ésta empleaba sistemas de memoria separados para almacenar datos e instrucciones. La arquitectura original de Harvard, esta utiliza para almacenar instrucciones en cinta perforada y datos en contadores electromecánicos. La arquitectura von Neumann forma la base de la informática moderna y es más fácil de implementar y de ejecutar. Hoy vamos a tratar de hablar sobre qué es la arquitectura de von Neumann. Siguiente. La arquitectura de von Neumann o de Princeton. Es un diseño teórico basado en el concepto de computadoras de programa almacenado, donde los datos del programa y los datos de instrucciones se almacenan todos en la misma memoria. Esta arquitectura fue diseñada por el renombrado matemático y físico, repito, John von Neumann. Esto fue en el 45. Hasta el concepto de diseño de computadora de von Neumann, las máquinas de esta época se diseñaron para un solo propósito predeterminado que carecía de sofisticación y debido al cableado excesivo manual de los circuitos o en los circuitos. La idea de que detrás de la arquitectura de von Neumann es la capacidad de almacenar instrucciones en la memoria junto con datos sobre los cuales operan las instrucciones. En resumen, la arquitectura de von Neumann se refiere a un marco general que debe seguir el hardware, la programación y los datos de una computadora. La misma consta de tres componentes distintos: una unidad de procesamiento central, que la conocemos nosotros como el CPU, también una unidad de memoria e interfaz de entrada y de salida, y la CPU es el corazón del sistema informático, que consta de tres componentes principales. Primero, la unidad aritmética y lógica, también conocida como ALU, luego la unidad de control, conocida como CU, y los registros. Recordemos que la ALU es la responsable de llevar a cabo todas las operaciones aritméticas y lógicas en los datos, eso visto con el profesor Soriano, mientras que la unidad de control determina el orden de flujo de las instrucciones que deben ejecutarse en programas mediante la emisión de señales de control a hardware o al hardware. También recordemos que los registros son básicamente ubicaciones de almacenamiento temporal. Estas almacenan las direcciones de las instrucciones que deben de ejecutarse. La unidad de memoria consta de la RAM, que es la memoria principal utilizada para almacenar datos e instrucciones del programa. Las interfaces de entrada y de salida permiten a los usuarios comunicarse con el mundo exterior como dispositivos de almacenamiento. Pregunta de examen de seguro: ¿qué son los dispositivos de almacenamiento? Ahora, bien, vamos a cambiar a la arquitectura de Harvard Mark I, o también conocido como Harvard, que es el término de donde surge el concepto de la arquitectura Harvard. Repito por dos. Esta es una arquitectura de computadora con almacenamiento y vías de señal físicamente separadas para datos e instrucciones de programa. A diferencia de la anterior, que emplea solo un bus para obtener instrucciones de la memoria y transferir datos de una parte de la computadora a la otra, la arquitectura de Harvard tiene espacio de memoria separados para datos e instrucciones. Ambos conceptos son similares, excepto la forma en que acceden a las memorias. La idea detrás de la arquitectura de Harvard es dividir la memoria en dos partes, una para datos y otra para programas. Los términos se basaron en la computadora original basada en el de Harvard Mark I.
que empleaba un sistema que permitía que tanto los datos como las transferencias y las búsquedas de instrucciones se realizaran todas en el mismo tiempo, y, si no me equivoco, en el mismo bus. Los diseños de computadoras del mundo real se basan en realidad en la arquitectura modificada de Harvard y se usa comúnmente en microcontroladores y DSP, que son procesamiento de señales digitales. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre el von Neumann y la Harvard Architecture? Con ello vamos a hablar también ligeramente sobre las ventajas de cada arquitectura, ya sea de la von Neumann y de la arquitectura de Harvard. Primer punto de comparación, la disposición. En la arquitectura de Harvard, la CPU está conectada con la memoria de datos, la memoria RAM, mientras que la memoria de programa ROM por separado. Ahora, por el otro lado, en la arquitectura de von Neumann, la arquitectura de la misma no hay datos separados y memoria de programa. En cambio, se proporciona una conexión de memoria única a la del CPU. Punto de comparación número 2. Requisitos de hardware. El de Harvard requiere más hardware, ya que requería un bus de datos y direcciones por separado para cada memoria, unas por otras. Ahora, en la arquitectura de von Neumann, a diferencia de la arquitectura de Harvard, esta requiere menos hardware, ya que solo necesita alcanzar una memoria en común, pero no significa que sea sinónimo de eficiencia. Ahora, punto número 3, los requisitos de espacio. En la arquitectura de Harvard requiere bastante más espacio, mientras que en la arquitectura de von Neumann requiere menos espacio, vaya la redundancia. Punto número 4, la velocidad de ejecución. En la de Harvard, la velocidad de ejecución es más rápida porque el procesador obtiene datos e instrucciones simultáneamente, mientras por el otro lado, en la de von Neumann, la velocidad de ejecución es más lenta, ya que no puede recuperar los datos y las instrucciones al mismo tiempo. Recordemos por los buses, o el bus, como decían escucharlo. Ahora, el último punto es el uso del espacio. En la de Harvard da como resultado un desperdicio de espacio, ya que si queda espacio en la memoria de datos, la memoria de instrucciones no puede usar el espacio de la memoria de datos y viceversa. Por otro lado, en la de von Neumann, el espacio no se desperdicia, porque el espacio de la memoria de datos puede ser utilizado por la memoria de instrucciones y viceversa. Como resumen, por ambas arquitecturas, la de von Neumann es similar a la de Harvard, a excepción de que utiliza pues, un solo bus para realizar búsquedas de instrucciones y transferencias de datos, porque por lo que las operaciones más bien deben de programarse. Por otro lado, la de Harvard utiliza dos direcciones de memoria separadas para datos e instrucciones, lo que hace posible enviar datos a ambos buses al mismo tiempo. Sin embargo, la arquitectura compleja, o sí, la arquitectura compleja solo aumenta el costo de desarrollo de la unidad de control frente al costo de desarrollo de la arquitectura menos compleja de von Neumann, que emplea un único caché unificado. Muchísimas gracias, muy buena tarde y espero que haya sido de su agrado. Con permiso.